del mundo, escogió Dios para venir a predicarte esta palabra de Dios. Y toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos aquí, querido amigo, compartiéndote la palabra de Dios. No palabra de hombre, no palabra fingida, sino palabra de Dios. Dice la palabra, mi querido amigo: Señor, te pido misericordia por mi vida y por mi alma. Úsame para tu gloria y honra, Padre bendito. Señor, que tu misericordia alcance a aquellas almas que necesitan salvación, que necesitan restauración en sus vidas. Usa, Padre bendito Dios, mi vida para tu gloria y honra. La gloria de nuestro Señor sea con todos nosotros. Bendito eres, Padre celestial, de gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Gloria al Señor. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Querido amigo que me escuchas, hoy la palabra de Dios te viene a hablar a tu vida. Dice la palabra, el tema se llama: ¿por qué no quieres seguir a Jesús? La palabra de nuestro Señor habla en San Mateo 8:18. Dice que aquel hombre le dijo a Jesús: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero el Señor, conociendo su corazón y su pensamiento, Él le refirió una parábola diciendo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Este escriba, este hombre, había rompido leyes, había rompido aquellos mandatos de sus compañeros que les decían que un escriba no podía ser discípulo de Dios, no podía creer en lo que el Señor le venía predicando el Evangelio. Y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Al declarar que públicamente su deseo de seguir al Señor Jesucristo, al Señor Jesús, sin embargo Jesús sabía que este escriba no tenía en cuenta el costo y el término del sacrificio y definición que cuesta seguir a nuestro Señor. Mi querido amigo que me escuchas, el camino del Evangelio, la palabra de Dios dice que el reino de Dios sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Hoy en este día, mucha gente está dentro de sus casas cómodos, están adentro de sus vehículos. Pero nosotros estamos aquí por misericordia de Dios, trayéndote esta palabra. Porque lo de gracia recibimos, también de gracia lo estamos dando. Porque el Evangelio no se vende, el Evangelio se predica para salvación de los hombres y de las almas. Mi querido amigo que me escuchas, este escriba quería seguir al Señor, refiriéndole: a donde quiera que vayas te seguiré. Hoy en este día, el tiempo está templado,
no hace calor ni hace frío, es un día que está templado, pero en los momentos de mucha calor, en los momentos de mucho frío, entonces ahí es donde se mira al hombre que quiere seguir a Dios, como aquel escriba que le dijo: a donde quiera que vayas te seguiré. Muchas veces el evangelio, a donde quiera que Dios te mande a predicar la palabra, ahí debemos de ir, pero nos detiene el aire, nos detiene el frío y nos detiene el calor. Allí es cuando el Señor Jesucristo, el Señor le dijo ese ejemplo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. El Señor, siendo Dios, fue hombre. El Señor, siendo Dios, se hizo a semejanza de nosotros para llevar el oprobio de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que aquel hombre escriba no sabía lo que estaba diciendo, porque muchas veces es la emoción que impulsa al hombre a querer hacer votos a la ligera. Mas la palabra de Dios dice que cuando hagamos promesas a Dios, no tardemos en cumplirla. Muchas veces hemos dicho: Señor, ayúdame y yo te buscaré. Señor, guárdame de este peligro y yo me arrepentiré y me volveré a tus caminos. Muchas veces hemos dicho aquellas promesas, pero el Señor conoce nuestro corazón y conoce de lo que somos capaces. Dice la palabra que aún antes que nosotros pidamos, Él ya sabe nuestra necesidad. Mi querido amigo que me escuchas, hoy la palabra de Dios te está diciendo: no te olvides de aquella promesa que hiciste algún día, cuando estabas enfermo, cuando estabas en peligro, cuando estabas en angustia, cuando alzaste tus ojos al cielo y dijiste: Señor, líbrame y te seguiré. Señor, líbrame y te seguiré. Porque muchas veces hacemos votos a la ligera, pero el Señor está esperando que tú cumplas esa promesa que hiciste algún día, cuando le dijiste: Señor, si tú me libras de este mal, si tú me sanas, yo te seguiré. Pero muchas veces nosotros no sabemos el concepto de nuestras palabras cuando decimos que seguiremos al Señor, porque llegan pruebas y llegan luchas, pero dice la palabra de Dios que el Señor te da cargas que tú no puedas cargar. Él te da conforme a tu capacidad. Mi querido amigo, el camino del evangelio no es fácil, pero tenemos una meta, y eso es llegar ante la presencia de nuestro Señor. Este camino es más delicioso cuando tú vives el evangelio, cuando tú caminas conforme a la voluntad del Señor. Tú te gozas con la palabra, te gozas con la predicación, te gozas al buscar de Dios, porque la palabra de Dios dice que nosotros estamos a disposición de Él, porque somos siervos inútiles llamados a hacer su voluntad del Señor. Querido amigo que me escuchas, muchas veces nosotros hacemos votos a la ligera, pero pensamos que el Señor no tomará en cuenta. El Señor nos librará, pero no nos tomará en cuenta. Mi querido amigo que me escuchas, hoy en este día la palabra de Dios te viene a recordar cuántas veces has hecho votos a la ligera para el Señor y has dicho: si sanas a mi hijo, si me sanas de mi enfermedad, si me libras de este mal, si me libras de la cárcel, si me libras de este vicio, yo te seguiré y volveré a tus caminos y seguiré en tus caminos hasta donde quiera que me lleves, allí yo iré. Muchas veces el impulso, la desesperación y la tribulación te ha hecho que tú hagas votos a la ligera. Hoy el Señor te está diciendo: hijo mío, acuérdate qué palabras habías dicho. ¿Qué palabras habías dicho en aquellos momentos de tribulación? Cuando nosotros hemos pasado por estos momentos de tribulación, hemos alzado los ojos al cielo y hemos hablado al Señor: Señor, líbranos de nuestra calamidad. Las personas que pasaron por el desierto, muchas veces cuando estaban sufriendo hambre y frío, hambre y sed de alimento y de agua, muchas veces aquellos hombres le pidieron ayuda al Señor, hicieron promesas:
se arrepintieron y le pidieron misericordia al Señor. Señor, ayúdame, para cuando yo llegue te serviré, para cuando yo llegue buscaré de tu misericordia. Muchas veces hicieron votos a la ligera, que el Señor escuchó y dijo, te voy a librar, pero el Señor ya conocía nuestro corazón, ya conocía que nosotros no íbamos a cumplir, porque el Señor es grande y misericordioso, y dice la palabra que nosotros tenemos libre albedrío para poder cumplir las obras que de nuestros labios han salido, poder cumplir aquellas promesas que le hemos hecho al Señor cuando dijimos que nosotros seguiríamos al Señor. Muchas personas han llegado al Evangelio y se han salido. ¿Por qué? Por causa de que no supieron dónde se estaban metiendo, porque no supieron, porque pensaron que el camino iba a ser solamente bendición, cuando más la palabra dice que muchas veces nosotros tenemos que rogar al Padre para que nos libre de la tribulación, para que nos libre de nuestras pruebas, para que nos libre de aquellos momentos de angustia, aquellas enfermedades, aquellos problemas. El Señor nos libra, pero nosotros tenemos que perseverar hasta el fin, porque nosotros no vamos a perseverar hasta el fin si no hay pruebas, porque nosotros seríamos como en la iglesia de la Odisea. Esta iglesia se había acomodado, había dicho que tenían todo y que nada necesitaban, mas el Señor les dijo que eran miserables, pobres, ciegos y desnudos, porque habían sacado al Señor de la congregación y solamente habían metido emocionalismo, habían metido conformismo, porque se habían puestos en un lugar donde ya no se movían, ya no salían a hacer la obra que el Señor los había llamado a hacer, ya no habían salido a buscar las almas. Mi querido amigo que me escuchas, esta iglesia de la Odisea, la palabra de Dios dice que el Señor les dijo que lo habían sacado a Él. Él estaba en la puerta, estaba tocando, y si alguien abría, Él entraría. Pero muchas veces nosotros podemos traer este ejemplo para hablarles a aquellos que no han llegado todavía a las congregaciones, pero esta palabra de nuestro Señor, dice la palabra, que era dirigido al mismo pueblo de la iglesia que estaba dentro, porque el pueblo había sacado al Señor de dentro de la congregación. Por eso le decía a los creyentes, si yo toco y abres la puerta de tu corazón y te vuelves a enamorar de mí, le quedaba diciendo que volvieran otra vez a las obras que habían dejado, a esas obras de búsqueda. Mi querido amigo que me escuchas, hoy en este día el Señor te está llamando, te está diciendo, hay una esperanza para tu vida. Las promesas que hiciste un día, vuelve a cumplirlas, busca de Él, porque un día cuando estemos delante de la presencia de Dios, la palabra de Dios dice que todos estaremos delante del tribunal de Cristo, delante del tribunal del Rey de Reyes y Señor de Señores, y allí es donde se nos declarará el pecado, allí se nos declarará aquellas obras ocultas que hemos hecho, allí vendrá la condenación de aquellos que amaron la tierra, aquellos que amaron las obras de la carne, aquellos que amaron las cosas terrenales. Allí es donde será el lloro y el crujir de dientes para aquellos que tengan la condenación eterna. Mas para aquellos que digan, Señor, yo te serví con lo poco que pude, perseveré hasta el fin y quise hacer lo que tú me pediste, perdóname, Señor. Es aquellos que tendrán misericordia, porque dice la palabra, el que hace misericordia alcanzará misericordia. Pero muchas veces la misericordia nosotros no la conocemos, la hemos escuchado, mas no la hemos practicado, porque el mundo ha endurecido su corazón. El mundo no has querido escuchar esta palabra de Dios. La palabra de Dios te dice hoy en este día las promesas que tú hiciste en aquel momento cuando estuviste en tribulación, cuando estuviste enfermo, cuando estuviste en la cama, cuando estabas muriendo, en aquellos momentos que recurriste al Señor, hiciste una promesa y le dijiste, Señor, si tú me sanas, yo te buscaré. Señor, si tú sanas a mi familiar, yo te buscaré y le daré gracias al Señor. Pero muchas veces sanan los enfermos, se levantan los de la cama, y muchas veces se olvida el hombre de las promesas que le hiciste al Señor. Gloria sea para nuestro Señor. Mi querido amigo que me escuchas, la palabra de Dios dice en San Marcos 8:21, dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero
y entierre a mi padre. Aquel hombre estaba hablando que iba a enterrar a su padre, pero muchas veces nosotros leemos solamente el texto y no nos vamos más allá del contexto. Mi querido amigo que me escucha, el Señor le dijo, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Mi querido amigo, este es un ejemplo que el Señor le estaba diciendo por medio de una simbología. Le estaba diciendo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto no quiere decir, mi querido amigo, que el padre de este hombre ya estaba muerto o estaba agonizante. El llamado que el Señor le dijo a aquel hombre, le dijo, sígueme, pero aquel puso una excusa y le dijo, Señor, deja que entierre a mi padre. Porque muchas veces los hombres dicen, déjenme vivir mi vida, déjenme vivir mi juventud, dejen que yo disfrute el mundo. Entonces, ya cuando esté más grande, cuando mis huesos ya estén deteriorados, entonces seguiré al Señor. Pues cuando la palabra de Dios dice en Salmos, que todo aquel joven se acuerde del Señor en su juventud. Porque va a venir en aquel tiempo cuando aquel hombre vuelva atrás en sus pensamientos y se acuerde que le hicieron el llamado y endureció su corazón, y entonces ahí es cuando vendrá la calamidad. Dice la palabra de Dios que es cuando no habrá contentamiento en su corazón. Mi querido amigo que me escuchas, este hombre le dijo, déjame que entierre a mi padre. Este hombre se ocupó más de las frases, se ocupó más de los personales, de las cosas familiares, cuando dijo, déjame que entierre a mi padre. El hombre todavía no estaba muerto, el hombre estaba vivo. Muchas veces podemos ser una referencia que estamos esperando, como este hombre estaba esperando una herencia para estar presente y que le dieran su herencia, su parte que le correspondía del padre. Pero muchas veces, mi querido amigo, la palabra de Dios dice, sígueme, sígueme, y yo te haré pescadores de hombres, como le dijo a Pablo, sígueme, cuando le dijo a Natanael, y le dijo, tú eres un verdadero israelita, y le dijo Natanael, tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Porque él le conocía desde aquel momento cuando Felipe lo había llamado, cuando él estaba abajo del árbol, le dijo, cuando antes de que te llamaran, yo ya te había mirado. Entonces él cuando le dijo, tú eres hijo de Dios. Porque las grandezas del Dios solamente las puedes reconocer cuando las miras con tus propios ojos. Y lo que hemos visto y lo que hemos oído, dice Pablo, es lo que hemos venido a predicarles, a decirles que hay un Dios que es real, hay un Dios que existe, hay un Dios que liberta al cautivo. Muchas veces, mi querido amigo, nos han sacado del alcoholismo, de la drogadicción, nos han sacado de nuestros problemas familiares, de nuestros problemas, de nuestros hijos. Muchas veces, mi querido amigo, la gloria de Dios se ha manifestado en diferentes maneras, pero muchas veces el hombre se endurece, el hombre dice, eso no es cierto, porque el hombre, dice la palabra, que se ha corrompido, su corazón se ha endurecido por todas las cosas del mundo, las cosas vanas, las cosas que te llenan el corazón, y no hay cavidad para el poderoso nombre de nuestro Señor. Mi querido amigo, cuando se refería a este hombre, debo enterrar a mi padre, era una expresión común para decir, déjame esperar hasta que mi padre muera y me den mi herencia y me den lo que me corresponde. Pero Jesús le había dicho, sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Mi querido amigo, la palabra de Dios es tan hermosa cuando la entiendes. Es tan hermosa cuando tiene cavidad en tu mente y en tu corazón. Cuando tú estás escudriñando las escrituras, te das cuenta cuando el Señor dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. El Señor estaba dando una simbología, un significado, diciendo,
Cuando tú te preguntas qué quiso decir cuando dijo que los muertos entierran a sus muertos, pues es el significado, pues, que hay gente que espiritualmente están muertos, comen, visten, respiran, hablan, se visten, trabajan, entresalen, pero están espiritualmente muertos. Mi querido amigo que me escuchas, es lo que les dice el Señor. Muchas veces estamos muertos. La palabra de Dios dice en Efesios 2, 1 al 5, dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, mi querido amigo. Por gracia es que somos salvos. Por gracia es que hemos recibido la misericordia de nuestro Señor. Es ahí donde entra esta palabra. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, cumpliendo los deseos de la carne y de nuestros pensamientos. Mi querido amigo que me escuchas, hoy estamos aquí porque a un tiempo nosotros estuvimos descarriados y estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor en su gran misericordia metió su mano en el lodo cenagoso y nos levantó para darnos gloria y honra a nuestro Señor, para poder usar este vaso insignificante. Dice la palabra que somos siervos inútiles al llamado de nuestro Señor. Nosotros no somos nada. La palabra de Dios dice que fuera de Dios no hay nada bueno para nosotros. Nosotros sin Dios no somos nada. Vivimos en una vida descarriada, en una vida llenándolo con materialismo, llenándola con cosas vanas de este mundo. Porque estamos muertos, porque el espíritu de vida no ha entrado todavía en nosotros. Solamente vivimos en una vida constante, pero nuestra vida espiritual está muerta. El Señor te sigue llamando, querido amigo. En absoluto, si el Señor te llama a ti, tú que escuchas esta palabra y no respondes, dice la palabra haciendo una referencia en Juan 5:15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Gloria sea para nuestro Señor. Nosotros separados de nuestro Señor nada somos, nada podemos hacer. Las cosas están mal, nosotros estamos mal cuando las cosas no salen bien, porque el Señor está a un lado. Nosotros hemos hecho nuestra voluntad, pero nosotros tenemos esperanza en un Dios vivo, en un Dios de poder. El Señor te está llamando y en este día te está diciendo: ven a mí, sígueme, arrepiéntete de tus pecados. Hay solución para tus problemas. Hay solución para tu hogar, para tu familia que se está deteriorando, que se está cayendo en pedazos, porque muchas veces nosotros
cuando tenemos cosas materiales, cuando tenemos fortuna en nuestros bolsillos, cuando tenemos buenas cosas económicas, nosotros pensamos que esa es la felicidad, pero la palabra dice, esa es la felicidad que el mundo te ofrece, cuando no hay nada, cuando no tienes nada en tu bolsa, cuando no hay nada en tu refrigerador, cuando solamente estás tú y tu familia, en medio de ustedes está el Cristo de poder. Ahí es donde tú estás confiado en el Señor. Es aquel que dijo Pablo, mi Dios pues suplirá todas mis riquezas y gloria conforme a nuestra gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la palabra que Él supliría y Él es el que está supliendo nuestras necesidades. Nosotros, mi querido amigo, no buscamos a Dios por su beneficencia, nosotros buscamos a Dios porque hemos reconocido que Él es un Dios de poder, que Él es un Dios que ha levantado a nuestros familiares de las calles, que ha levantado a aquellos hombres que ya no tenían solución, aquellos que estaban perdidos en la drogadicción, aquellos que estaban borrachos, aquellos que estaban quebrantándose en sus matrimonios. Mi querido amigo, yo te lo digo porque uno de esos fui yo. El Señor me rescató del alcoholismo, de la drogadicción, cuando mi matrimonio se había caído en pedazos, cuando mi matrimonio se había quebrantado. El Señor me levanta con su brazo poderoso y me pone en un lugar donde me puede usar para su gloria y honra. Mi querido amigo, hoy en este momento la gloria de Dios te está llamando y te está diciendo, yo también puedo hacer algo contigo, con tu familia, con tus familiares que están perdiendo su vida en los vicios, en los alcoholismos, en la drogadicción, en los pecados ocultos, en aquellos lugares donde el pecado mora. Dice la palabra, mi querido amigo, hay solución para todo aquel que quiere, hay solución para aquel que resiste. Dice la palabra que todo aquel hombre que resiste la tentación, bienaventurado es. Mi querido amigo que me escuchas, nosotros separados de Dios estamos muertos y venimos a ser como aquellos que decía la palabra, deja que los muertos entierren a sus muertos. Gloria a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Mi querido amigo, la palabra en Salmos, hay una hermosa palabra. Dice la palabra en Salmos, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Es una pregunta que se hace el salmista al Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi querido amigo, llega el momento donde solamente quieres de la presencia del Señor, donde solamente quieres buscar de Dios, quieres alcanzar la benevolencia del Señor, para que el Señor pueda alcanzar aquellas almas, así como te alcanzó a ti, así como me alcanzó a mí cuando me rescató de aquellos lugares que no servía para nada. Mi querido amigo, aquellos lugares que el mundo te ofrece es perdición para tu vida y para tu alma, porque el mundo es pasajero, el mundo es vano, es vanidad de vanidades, dice el predicador. Pero muchas veces, mi querido amigo, pensamos que el mundo lo que te ofrece es bendición de Dios. Mi querido amigo que me escuchas, muchas veces la bendición de Dios, dice la palabra, que viene de lo alto, que viene del cielo, pero muchas veces pensamos que es la bendición de Dios cuando estamos alejados de la congregación, cuando estamos descuidados en la lectura y en la oración, cuando estamos dejando que el mundo llene aquellos lugares donde Dios tiene que estar presente en los lugares. Mi querido amigo que me escuchas, el mundo se mete en tu hogar, se mete en tu vida y poco a poco se va metiendo en tu corazón para aquellos momentos que tengas tu confianza puesta en las riquezas, en las cosas vanas de
cuando viene el quebrantamiento de espíritu, el quebrantamiento a tu salud. Es ahí cuando vas a clamar a aquel que te ha llamado y en este día y vas a pedirle la misericordia. Mi querido amigo, no esperes a que llegue ese momento, no esperes a que llegue esa calamidad a tu vida, porque muchas veces nosotros hemos sido llamados, mi querido amigo. A mí se me hizo el llamado muchas veces, igual que muchas personas, endurecí mi corazón, endurecí mi cerviz, y por causa de todo eso tuve que experimentar el momento. Tuve que experimentar el momento que mi matrimonio se había despedazado. Hasta entonces ahí recurrí al Señor, el Señor que restaura, el Señor que liberta, el Señor que da sanidad, aquel Señor de señores, Jehová Dios de los ejércitos. Aquel fue al que recurrí, y muchas veces, mi querido amigo, ahora estamos aquí en los caminos del Señor. Mi querido amigo que me escuchas, pensarás que esto es una fábula, pensarás que esto es un cuento, mas cuando la palabra de Dios dice que para lo que el mundo es locura, para el mundo es locura, para aquellos que no pueden creer en la gloria del Señor. Mi querido amigo, ¿cuántas vidas hoy se están salvando? ¿Cuántas vidas hoy se están reconciliando con el Señor? Hay gente que anda caminando por el mundo, conociendo del Evangelio, conociendo de la palabra del Señor, conociendo que hay un Dios que resucitó de entre los muertos, pero muchas veces nosotros decimos: yo no conozco a ese hombre, yo no conozco a ese Señor. Así como dijo Pedro en aquel momento que negó al Señor: yo no conozco quién es Él, porque se niegan. Lo niegan sabiendo que Él es el que nos ha dado la bendición de estar en este lugar. Por gracia y misericordia es que estamos aquí, mi querido amigo que me escuchas. Hoy dice el Señor: ven a mí, porque yo no te echo fuera. Mi querido amigo que me escuchas, que la gloria del Señor te bendiga y la gracia de nuestro Señor esté contigo. Le doy la gloria a nuestro Señor por haberme permitido traer su palabra. Gracias, Padre, por permitirme compartir un momento la palabra de vida, la palabra que me restauró, la palabra que me dio paz, que me dio consuelo en mi aflicción, la palabra que me libertó de mis cadenas de alcoholismo y de drogadicción. Las cadenas fueron rotas, mi querido amigo. Hoy te hago el llamado. La palabra de Dios dice que prediquemos el Evangelio a toda criatura, y todo aquel que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mi querido amigo, te quiero explicar rápidamente qué significa esa palabra. Si tú crees en tu corazón que el Señor le levantó a Jesús de entre los muertos, dice la palabra que el Señor te sella con su espíritu, y tú tienes que proseguir al blanco que es Cristo Jesús hasta el último momento. La palabra de Dios dice: serás salvo, porque por gracia hemos sido salvos, mi querido amigo. Siendo muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos ha regalado vida y vida en abundancia. Hoy en este día, querido amigo que me escuchas, si tienes algún problema, alguna petición, necesitas opción, puedes acercarte en este lugar. Nosotros no vendemos nada, nosotros oramos por ti, por gracia y misericordia del Señor. Nosotros venimos a predicarte la palabra que nos restauró, la palabra que nos dio vida cuando estábamos muertos. Mi querido amigo que me escuchas, si la palabra tocó tu vida, tocó una fibra de tu cuerpo, puedes acercarte en este lugar. Aquí estamos mis hermanos y mi pastora. Podemos orar por ti, por tu sanidad, por tu libertación, para que el Señor haga una obra en tu vida. Pero es que si tú quieres, cuando el hombre deja pasar las oportunidades de su vida,
económicamente, al momento que vio que era bueno para sí, se arrepiente. Así como cuando dejan pasar esta oportunidad de su salvación, cuando dejan pasar esta oportunidad que el Señor le está regalando, es ahí cuando llegará en aquel momento, cuando te des cuenta que lo que se predicó en este lugar no era palabra de hombre, era palabra de Dios, era el llamado que Dios te había hecho. Querido amigo que me escuchas, estamos ubicados en la 1119 Ryan Street, Long Beach, California. Mi querido amigo, ahí tienes una casa de oración y puertas del cielo. Se llama la iglesia Misión Samaritana. Estamos haciendo obra para el Señor. No queremos ganancias, no queremos, solamente queremos que tú te arrepientas de tus pecados y camines en los caminos que Dios te ha buscado para ponértelos. Mi querido amigo, que Dios te bendiga. Si tú quieres orar la oración, quieres reconciliarte con el Señor, hoy es el tiempo, querido amigo. Puedes hacer esta oración conmigo si te quieres reconciliar con el Señor. Padre mío, perdóname mis iniquidades, perdóname todas mis transgresiones. Reconozco que he fallado, reconozco que me he apartado de tus caminos, conociendo el Evangelio me he vuelto atrás. Pero tu palabra dice que un corazón constricto y humillado tú no le echas fuera. Perdona mis iniquidades y mi rebelión. Vuélveme a escribir en el libro de la vida y vuélveme a sellar con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, querido amigo que me escuchas, si tú no conoces el Evangelio y quieres aceptar al Señor, estamos aquí en este lugar. No vas a perder nada, al contrario, vas a ganar, querido amigo. Y si te da pena, mi querido amigo, puedes hacer esta oración donde estás. Señor, creo en mi corazón que tú eres Dios y que le levantaste al Señor Jesús de entre los muertos. Creo con todo mi corazón. Perdóname, lávame en tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida.